Cada vez que llega a nuestra casa el psicólogo don Juan Ruiz del Amor, la verdad que a nosotros, igual que a ustedes, y de eso estamos absolutamente seguros, nos encanta y les encanta escucharlo hablar al director del Instituto Alquipir de Sejín, hablándonos de la educación actual. Y cada vez también que llega a nuestra casa el cirujano, el doctor Aurelio Chamorro, exactamente lo mismo. Da gusto escucharlo hablar, da gusto sentirlo expresar su opinión acerca de cada uno de los temas en que nosotros le indagamos. Y justamente esta semana él nos pasa un correo electrónico donde nos dice que actualmente ser profesor es algo muy, pero muy difícil. Y fíjense que 9 frases que emplea el doctor Aurelio Chamorro. Nos dice que el profesor debe tener la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, la sordera de Beethoven, la sonrisa de Gioconda, la mansedumbre de San Francisco, la alegría de Hare Krishna, la astucia del zorro, la actividad de una abeja y el valor del león. Algo que realmente, si ustedes lo escucharon con atención, es así hoy día sin ningún tipo de duda. Entonces, ante todo, buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Víctor. Te agradezco todos y cada uno de los correos electrónicos, y son muchos, y eso te lo agradecemos de todo corazón, que nos envías semana a semana. Lo hago con mucho gusto. Muy bien. Y la primera pregunta entonces surge por sí sola, después de esto que nos has enviado. ¿Es difícil cambiar el curso de esto? ¿Es difícil cambiar estos no valores que existen actualmente? Pues ciertamente todos los que estamos implicados en cuestión de educación, los padres, los profesores, como muy bien ha reflejado, y prácticamente todos los protagonistas del proceso educativo experimentamos esa dificultad. Hay una dificultad real. Cuando buscamos un poco los porqués, pues casi siempre hay por en medio una presión ambiental que empuja a nuestros alumnos y que también nos puede afectar a nosotros, de la búsqueda de una felicidad basada en el bienestar, una actitud hedonista que es contraria al esfuerzo que supone el trabajo de estudiar. Claro, cuando unos alumnos no tienen la capacidad de sacrificio para exigirse un esfuerzo intelectual, pues van al mínimo de ir superando niveles con un esfuerzo básicamente memorístico. No tienen la compensación de saborear el gusto de la verdad. Y por tanto tienen un esfuerzo, digamos, muy árido, que les hace considerar el estudio como un trago que no tiene más remedio que tomar, pero que cuanto antes pase, mejor. Claro, en esas circunstancias es razonable que el fracaso escolar sea un problema serio. No se sienten atraídos por la verdad, por el estudio, por saber, solamente por superar. Y empiezan a rebajar su nivel de exigencia hasta que, claro, pierden toda motivación del estudio, no tienen una buena técnica de estudio y están abocados, digamos, prácticamente a una situación lamentable. Yo me he preguntado muchas veces, ¿es que esto es irremediable? Y me ha venido, al plantearme esta pregunta, una frase muy clásica que se explica muchas veces a los maestros y que se refiere a tradiciones ancestrales de las tribus. Y dice que para educar
a un niño, hace falta toda la tribu. Pero, ¿por qué? Si estuviéramos hablando de los Sioux, por ejemplo, que tenían su cacique, tenían su brujo, entonces, evidentemente tenían muy diferentes métodos de educación. Yo diría que prácticamente no existían o lo tenían a su modo. Pero, ¿por qué entonces me dices a mí y le dices a nuestros televidentes si hace falta que toda la tribu se ocupe de educar a esos niños y a esos adolescentes? Pues yo le he dado muchas vueltas a esta idea, en el sentido de decir, ¿qué quiere decir realmente esto de que toda la tribu? Y yo saco una conclusión primera, muy clara, y es que el ambiente tiene una influencia decisiva en la educación. Y segundo, que la educación es el resultado de una serie de acciones, interacciones, influencias muy complejas a las que se ve sometido el alumno. Y es necesario que los que somos responsables de la educación tratemos de algún modo de controlarlas con vistas a poder crear un ambiente que se pueda calificar de educativo. Esa frase supone, por un lado, yo también lo puedo explicar de otro modo, es necesario que todos los protagonistas, coprotagonistas del proceso educativo, aprendamos a tirar del carro en la misma dirección. Y eso significa que cada uno tiene un lugar preciso. Gran parte de la gente que nos oye no tiene experiencia, quizás algunos ni siquiera han visto nunca un carro, pero para que un carro se mueva con soltura y en la dirección adecuada, hace falta que el aparejo de los animales que lo llevan esté bien hecho. Por tanto, es preciso que cada uno de los protagonistas de la educación conozca bien y asuma el papel específico, que es distinto de unos a otros y que es complementario, y que en ningún caso puede ser sustituido por los demás. A mí me parece que esto es una clave para poder entender el único modo en que una comunidad educativa puede funcionar bien. Y yo lo veo de una manera muy simple, pues lo expresaría con una sola frase. Cada uno de los miembros de la comunidad educativa, los padres, los profesores, los alumnos y el personal, digamos, no docente, tienen que asumir la responsabilidad no solo de su papel, sino de algún modo de toda la comunidad educativa. Esto es una idea importante. ¿Cómo se concreta esto? Los padres, aparte de lógicamente de responder a sus exigencias personales en la familia, en la colaboración con el centro, deben también asegurar, en cierto sentido, que los centros funcionan bien, que los profesores son competentes y diligentes. Los profesores, aparte de ser personas muy doctas, muy entendidas, muy preparadas para su tarea, también deben asumir la responsabilidad de ayudar a los padres a saber desempeñar mejor su tarea. Y por tanto, de algún modo, también tienen que prestar su ayuda a los padres en su trabajo de educación. Los alumnos deben conocer lo mejor posible su responsabilidad y por tanto ser conscientes de que la formación en buena parte depende de su disposición personal, no solo por dejarse llevar en un ambiente, sino que tienen que tomar conciencia de que la autoeducación es una autoeducación. Ellos son los principales responsables de su educación y todos los demás nos ponemos a su servicio para colaborar. Evidentemente, los hijos reaccionarán si todos los demás elementos de la comunidad somos muy sensibles y estamos muy dispuestos. Si por el contrario nos inhibimos, ellos también lo harán. La tarea de educar, he comentado,
exige no solo personas muy bien preparadas y dispuestas, sino una capacidad, digamos, de crear ambientes en la casa, en el hogar, en el ambiente del colegio, del centro, lo que sea, y por supuesto de algún modo también en el ambiente social. Y esto es bastante complicado, porque en estos institutos o en estos colegios, en estos centros, hay que saber mostrar los valores que van a suponer, digamos, el atractivo de una verdadera educación y facilitar la adquisición de los hábitos que son propios de una persona íntegra. Aurelio, mientras hablabas, yo cavilaba acerca de algo que es muy importante. Y lo que es muy importante, Aurelio, es la vida real. Entonces yo te invito a que nosotros nos bajemos de la nube, dejemos el arpa un rato aparcada, bajemos de la nube y nos vengamos a la vida real. Te lo digo por lo siguiente. En estos días, por ejemplo, entre comillas, se festeja un rito satánico. Sí, es verdad. Pero escúchame a mí, que es el Halloween. Ahora escúchame, yo lo viví y más de una vez, porque he estado varias veces justamente en estas fechas, viviendo en Estados Unidos. Y yo te garantizo que el Halloween, en realidad, en Estados Unidos, es el día del trick and trick. ¿Qué quiere decir esto? Es el día que los niños van a golpear a las casas para que les regalen caramelos. Y ellos, a cambio, les están dando un versito que hicieron, algo, cualquier cosa que ellos hicieron para dar, van casa por casa. Entonces, el 90% de esa gente que, digamos, reitero, que festeja el Halloween, no está pensando, mira, traen unos días antes las calabazas inmensas, cada uno la hueca, les hace agujeros para los ojos, para la nariz, para todo. Adornan los jardines, ponen la bandera americana, porque la bandera americana de Estados Unidos pasa todo el año en los jardines, porque es todo el año fiestas en los Estados Unidos. Pero nadie, digamos prácticamente nadie asocia el Halloween a un rito satánico. Para ellos es, los niños lo están esperando como el día del caramelo, el día del trick and trick. Entonces, esto, lo que estamos hablando y lo que tú estabas diciendo ahora, me acerca al mundo real. Claro que lo que estás diciendo es lo que debe ser. Claro que es lo que debe ser. Pero llegado el momento, digamos que la colaboración ciudadana, ¿no es cierto que es casi nula? Pues desgraciadamente es así. Es decir, pero si nosotros no tenemos una mirada que alcance lejos y que por tanto nos permita mantenernos en el esfuerzo para llegar a una meta que vale la pena, si miramos solamente delante de nuestros ojos, nunca llegaremos lejos. A mí me agrada que me hayas comentado esto del Halloween porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que se ha vestido esta fiesta, pues claro, aprovechándose de la ilusión que hacen los niños con vestirse, pero cuando uno conoce un poco más al fondo lo que hay detrás y los planteamientos, se queda un poco preocupado. Y además coincide con la fiesta de Todos los Santos, que de algún modo es el momento en el que se pueden presentar a los cristianos normales y a la gente de la calle y figuras de personas que han vivido responsablemente su fe y que realmente han triunfado y que están en el cielo aunque sean anónimos. Y yo creo que es conveniente difundir una información más correcta, porque detrás de toda esta ingenuidad de pasarlo bien, pues se encierra, digamos, una visión equivocada de la realidad, ¿no? Hablan de
de los muertos vivientes, de que se aparece, Claro, pero todo eso... los disfrazan así. Los disfraces, claro. Pero hay gente que está de algún modo... Hay gente, yo he oído algún comentario de que prácticamente es como si se celebrara como el cumpleaños del diablo. Sí, claro, claro. Es así. Claro. Y yo estoy de acuerdo, y a mis hijas y a todas las personas a las que puedo, transmito esta información, porque no se hace por mala voluntad, se hace por ingenuidad. Bueno, y respondiendo un poco a la pregunta que tú me haces sobre para poner los pies en el suelo, y llevas toda la razón. Las ideas están bien, pero las ideas no andan, ¿no? Y yo entiendo que lograr que una comunidad educativa funcione con un reloj en la cual cada uno se preocupe de su propio papel y de los demás, no es nada fácil. Y a mí en el caso concreto en el que yo estoy, se me han ocurrido tres cosas, tres opciones prácticas. Y lo comentabas un poco antes. Primero, hay que hacer lo posible para que todas podamos saber en qué dirección hay que tirar. Esto que puede parecer una idea teórica, no lo es. Todos los centros deben tener definido un proyecto educativo que marca el modelo de persona, pues, que padres, profesores, todos persiguen. Por lo tanto, una cosa concreta que se puede hacer es tratar de conocer y de definir mejor el proyecto educativo, y que todos los miembros, los padres, los profesores, pues lo asuman como propio, porque eso tiene una consecuencia práctica evidente. En segundo lugar, que cada uno de los miembros de la comunidad conozcan bien su papel, sus límites y sus atribuciones. Y aquí es importantísimo. Y tercero, que adopten una postura activa. Los padres con frecuencia se inhiben, yo no digo que sea con una intención torcida, sino simplemente porque no captan que puedan hacer algo más. A lo mejor creen que con llevar a los hijos al centro ya están cubriendo con su papel de educadores, y en casa pues se sobrevive en el día a día, ¿eh? Y sin embargo no debe ser así. Los padres deben estar como siguiendo más de cerca todo el proceso educativo de sus hijos, los contenidos que aprenden, sus hábitos de trabajo, sus progresos, sus metas, sus motivaciones, y entonces sí que pueden estar en sintonía con los profesores, con el tutor en concreto, hablar del hijo, expresar pues cómo lo ven ellos. Son dos puntos distintos de conocer pues cómo evoluciona en su desarrollo un chico o una chica, ¿eh? Hay que hacer lo posible por evitar la pasividad, porque si cada uno no siente la necesidad de estimular a los demás a cumplir mejor su tarea y a que además se preparen para hacerlo mejor, lo lógico es que cada uno se acomode en la pasividad. Y en esas circunstancias el centro va perdiendo capacidad de, digamos, de mover a las personas, de compromiso, y bueno, pues va un poco por la inercia del día a día. Pero yo creo que la clave para que un centro educativo y un hijo se eduque es que esté muy bien definido el objetivo, la meta que debemos lograr, porque en educación un concepto clave es la intencionalidad. Aquellos objetivos que no se persiguen conscientemente no se suelen conseguir, y por tanto hay que buscar esa intencionalidad. Ahora, siempre siguiendo con lo de la vida real, los políticos, por lo general, en periodo preelectoral, por sobre todas las cosas, prometen villas y castillos a todo el mundo para lograr el voto. No digo todos, pero muchos, llegado el momento de la verdad, el momento real, cuando ya los votaron y están en el poder, se olvidan de lo que dijeron, lo que escribieron con la mano lo borran con el codo. Entonces, en el caso del doctor Aurelio Chamorro, padre y presidente de la AMPA, de diversos institutos. De un instituto en concreto. Un instituto en concreto en Caravaca. Entonces, yo le pregunto, y reitero, en la vida real, ¿cuál sería tu proposición para lograr entonces
una mayor cohesión en esa comunidad escolar? Pues evidentemente yo me he planteado este problema porque soy consciente de que incluso padres que tienen buena disposición y que quieren colaborar, pues no lo tienen fácil. Y yo he encontrado una solución en la posibilidad de facilitar cauces de comunicación y de participación. Y hoy día, en que las plataformas digitales, digamos, están al tanto, que proliferan, pues yo he querido poner en marcha en nuestro instituto una red de padres que nos permita mantenernos comunicados aunque no tengamos presencia física. Y por tanto, informar a los padres de las actividades que se realizan en el centro, de las decisiones que se toman en el consejo escolar, de las opiniones de la junta directiva, que los representamos. En la junta directiva representamos a todos los padres. Pues debemos conocer sus opiniones para hacer las propias. Por tanto, a través de este cauce que yo me estoy elaborando, de esta red informática, de esta red, digamos, digital, yo quiero conocer las opiniones reales de los padres, para que esta idea de que los padres son los principales responsables no se quede en teoría, sino que realmente ellos conozcan lo que se está transmitiendo a sus hijos en valores, en comportamientos, en ideas de fondo, y tengan la oportunidad de confirmarlo o de rechazarlo. Y por lo tanto, yo estoy muy interesado en que esto no solamente se consolide en el centro del que yo estoy ahora como presidente de la Asociación de Padres, sino que se vaya extendiendo. Porque todo lo que sea la inhibición de los padres supone un alto riesgo de que en última instancia sean opiniones ajenas, contrarias muchas veces a las nuestras, las que se siembren en nuestros hijos. Y yo podría poner un ejemplo concreto que a mí me preocupa mucho, y es lo que se refiere al tema tan traído, que podríamos otro día, si te parece bien, podemos comentarlo con más profundidad, pero solamente por encima, una pincelada, del tema este de la ideología de género, que se habla mucho, pero muchos padres no conocen el trasfondo, no saben lo que significa. Claro, básicamente cuando una mujer se queda embarazada, está un poco impaciente para saber, a ver si lo que está esperando es un niño o una niña, ¿no? Y cuando ya lo sabe, ¿qué es? Pues es una niña. ¡Uy, qué alegría! ¿No? Bueno, pues ahora esta ideología pretende decir, no. No es que nosotros seamos niños o niñas, o varones o hembras. No. Esto del sexo es solamente una cuestión cultural. No forma parte de lo que nosotros somos, sino solamente se refiere a un comportamiento. Y por tanto uno, de algún modo, como ser humano, vendría a la existencia neutro. Y entonces, según su anatomía personal, según sus atracciones, según su capacidad de decisión, él mismo sería el artífice de su propia naturaleza. Y por lo tanto, decidiría si quiere ser hombre o mujer. Pero como ves, esto que parece una idea trasnochada, sin embargo, está en los libros de texto que se enseñan a nuestros hijos. Y la mayor parte de los padres no lo conocen. Detrás de esto hay un ataque directo a los pilares de la familia. Directo. Y sobre todo a lo que es, y lo hemos hablado otras veces, al núcleo de la educación, a lo que básicamente queremos. Que cada una de las personas que se educan tome una conciencia clara de su identidad y por tanto la asuma conscientemente. Pero si tú en esa transmisión haces creer que un niño o una niña es lo que no es, estás atentando contra lo que es básico en la educación. Bueno, esto te lo decía porque es un tema que a mí me inquieta, y me inquieta porque los padres no lo saben. Porque si ellos lo conocieran y lo asumieran, yo tendría que quedarme paralizado y triste. Pero lo que creo es que los padres no están informados y deben saberlo. Y esta es una de las funciones
que yo quiero, no solamente para este tema, para todo en general, que los padres sean más protagonistas sin tener que dedicar mucho tiempo en el seguimiento de la educación de los hijos. Ahora, Aurelio, de todas maneras, entiendo que esta es una iniciativa tuya muy, pero muy interesante, eso descartado de que es muy interesante. Pero, y dejando de lado la cuota de ingenuidad que se puede tener cuando una persona aborda alguna actividad, porque nadie aborda una actividad pensando en el fracaso, siempre va a pensar en lograr el éxito. Entonces, mi última pregunta por el día de hoy, entonces, sería, ¿cuál es, siendo esta, reitero, en mi concepto, y estoy seguro que muchos de ustedes lo mismo, una idea muy interesante, qué tipo de respuesta esperás de los papás y las mamás? Pues yo estoy convencido de que los padres y las madres queremos a nuestros hijos y los queremos mucho. Lo que pasa es que no siempre tenemos claro lo que les conviene. Y a veces con la mejor de las voluntades y con un espíritu de sacrificio encomiable, a lo mejor les hacemos caminar por un camino que no es el que les lleva a la realización personal, a la felicidad. Y enlazando con lo que decíamos antes, a mí me parece, y quisiera yo que quedara muy clara esta idea, muy clara, porque es decisiva en educación, y es que los padres realmente somos los que tenemos la responsabilidad primordial, insustituible, de educar. Y la tenemos porque hemos colaborado en la creación de nuestros hijos. Y tenemos, digamos, un encargo específico de Dios. Cuando dice, bueno, este hijo que tenemos compartido, yo lo dejo en tus manos para que tú le hagas saber quién es y le ayudes a comportarse como debe. Esto es tan importante y por lo tanto la responsabilidad es tan clara que algún día tendrá que rendir cuentas de cómo la ha desarrollado, es tan clara que cualquier otra instancia que colabore en la educación perdón, lo hace subordinada a los padres. Los padres delegan la autoridad en los colegios, a los profesores, que de algún modo solo en ese sentido pueden contribuir en la educación como colaboradores de los padres, y no al revés. No es que los padres colaboren algo en la educación de los centros, es que los centros tienen que tener conciencia clara de que ellos están, digamos, al servicio de la tarea educativa de los padres. Quiere eso decir que un centro educativo debe tener como la preocupación, para que su eficacia sea alta, la preocupación de poner todos los medios necesarios para que los padres sean muy conscientes y muy responsables. Porque si no lo consiguen, ya puede haber profesores de alto nivel, ya puede haber un clima de estudio y de trabajo importante en el centro, el resultado será mediocre, siempre. Por lo tanto, esta idea creo que es clarísima. Los padres somos los responsables reales, los de más alto nivel. Cualquier otra instancia que colabore lo hace por delegación. Si cada uno de los miembros, de los protagonistas de la educación, conocemos nuestro papel, como en una obra de teatro, cada uno sabe el papel que se le asigna y se atiene a él, sin invadir los papeles de los demás, entonces así sí que puede funcionar una comunidad educativa con expectativas de futuro. Muy bien, Aurelio, muchísimas gracias. Como siempre, nos ha traído, yo diría, otra lección de vida muy importante. No les pedimos disponibilidad absoluta a lo que nosotros expresamos en cada una de nuestras entrevistas en este programa. Sí, les pedimos que recapaciten acerca de lo que nuestros invitados, y en este caso lo que el doctor Aurelio Chamorro les trae, para entonces sí extraer de cada una de sus conversaciones
lo que les parece a ustedes que es lo más importante, sobre todo en este caso para la educación de sus hijos, que a mí personalmente me parece realmente algo de lo más importante que nosotros tenemos que tener en la vida. Una última reflexión. Bueno, pues simplemente que yo te diría que estoy encantado de colaborar con vosotros y contigo concretamente, porque nos entendemos muy bien y vamos colaborando cada uno. Yo me enriquezco con tus comentarios y por lo tanto estoy satisfecho de poder aportar mi granito de arena pues a que esta empresa, este vídeo comunitario, pues pueda ofrecer algunas opiniones, como has dicho, que no pretendemos imponer, pero que me parece que pueden ser útiles para muchas personas. Muy bien, muchas gracias. Las flores se las voy a llevar a mi señora para que adorne nuestra casa. Muy bien. Y a ustedes decirles que pero muy poca paciencia. Les pedimos no la de Job, sino, digamos, la normal, unos segundos para seguir entonces viendo y escuchando nuestro programa.